La mente, aunque para todos es una, y es la que nos guía en nuestro día a día, y en las decisiones que tomamos, es sin lugar a dudas dual. Es doble, aunque en la mayoría de las personas que vemos diariamente, en esta doble mente, una parte no les pertenece, es decir, estas personas no ejercen control ninguno, o muy escaso en una de las dos. No tienen control sobre uno de los hermanos gemelos de esta mente dual, porque son, si se puede decir, son dos hermanos gemelos. Uno hembra y el otro macho. Unos investigadores opinan que una de las partes es consciente, otros dicen que es la voluntaria, y otros la han denominado activa. Cualquiera de los conceptos es correcto. Porque este es voluntario, activo y consciente. Para la otra parte le han aplicado las denominaciones de subconsciente, involuntaria y pasiva. Las teorías de los diversos escritores difieren una de la otra, pero permanece el principio subyacente de la dualidad de la mente. En la antigüedad se tuvo conocimiento del fenómeno de la mente dual, y dio cuenta de él por la teoría del género mental. Esta idea del género mental puede ser explicada en unas pocas palabras. El principio masculino de la mente corresponde a la así llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria, mente activa. Y el principio femenino de la mente corresponde a la así llamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntaria, mente pasiva. Dicho de otra manera, la parte masculina es consciente, voluntaria, activa y objetiva, y la parte femenina es subjetiva, subconsciente, involuntaria, y pasiva. Podemos percibir la naturaleza de las dos fases de la mente. Invitamos a todos a volver su atención hacia adentro, sobre el ser que habita dentro de cada uno. Su conciencia le da primero un dictamen de la existencia de su ser, el dictamen es, yo soy. Estas al principio parecen ser las palabras finales de la conciencia, pero un pequeño examen posterior descubre el hecho de que este yo soy, puede ser separado o fragmentado en dos partes distintas o aspectos, que mientras que trabajan al unísono y en conjunción, pueden, no obstante, ser separados en la conciencia. Mientras que al principio parece haber solo un yo existente, un examen más cuidadoso y más de cerca revela el hecho de que existe un yo, y un mí. Adelantaré la idea de que el yo representa el principio masculino del género mental, el mí representa el principio femenino. El gemelo masculino representa el aspecto de ser, el gemelo femenino, el aspecto de venir a ser. Estos gemelos mentales difieren en sus características y naturaleza, y un examen de su naturaleza y los fenómenos que surgen de la misma arrojarán mucha luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos con una consideración del mí, la parte mental femenina y creadora, que es usualmente confundido con el yo, la parte masculina, por todos, hasta que empuja la pesquisa un poco más lejos atrás en los escondrijos de la conciencia. Un hombre piensa de su ser en su aspecto de mí como estando compuesto de ciertos sentimientos, apetencias, gustos, disgustos, hábitos, ataduras peculiares, características, y otras consideraciones, todo lo cual contribuye a componer su personalidad. Él sabe que estas emociones y sentimientos cambian, nacen y se desvanecen, están sujetos al principio de ritmo y al principio de polaridad, que le llevan de un extremo de sentimiento al otro. También piensa en el mí, como siendo cierto conocimiento reunido en su mente, y formando así una parte de sí mismo. Este es el mí de un hombre. El mí de muchos hombres puede decirse que consiste mayormente en su conciencia del cuerpo y sus apetitos físicos. Estando su conciencia mayormente ligada a su naturaleza corporal, ellos prácticamente viven ahí. Vuelvo a repetir. El mí de muchos hombres, su parte femenina y creadora, puede decirse que consiste mayormente en su conciencia del cuerpo y sus apetitos físicos. Estando su conciencia mayormente ligada a su naturaleza corporal, ellos prácticamente
viven ahí. Algunos hombres y mujeres, van incluso tan lejos como para considerar su vestido personal como una parte de su mí, y realmente parecen considerarlo una parte de sí mismos. Un escritor ha dicho humorísticamente que, los hombres y mujeres constan de 3 partes, alma, cuerpo y trajes. Esta gente consciente de sus trajes, perdería su personalidad si se la desvistiese de su ropaje por los salvajes, con ocasión de un naufragio. Pero incluso muchos que no están tan fuertemente atados con la idea de la vestimenta personal, se adhieren estrechamente a la conciencia de que sus cuerpos sean su mí. No pueden concebir un ser independiente del cuerpo. Su mente parece serles prácticamente algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es verdad. Pero conforme el hombre se eleva en la escala de la conciencia, es capaz de desenredar su mí, de su idea del cuerpo, y es capaz de pensar en su cuerpo como perteneciente a la parte mental de él. Pero incluso entonces está muy expuesto a identificar el mí, enteramente con los estados mentales, y los sentimientos, que siente que existen dentro de él. Es muy expuesto a considerar estos estados internos como idénticos consigo mismo, en vez de que sean simplemente cosas producidas por alguna parte de su mentalidad, y existiendo dentro de él y en él, pero aún no él mismo. Él ve que puede cambiar estos estados internos de sentimientos por un esfuerzo de la voluntad, y que puede producir un sentimiento, o estado de una naturaleza exactamente opuesta, del mismo modo, y sin embargo el mismo ni existe. Y así después de un rato es capaz de dejar a un lado estos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras pertenencias mentales personales, es capaz de dejarlas a un lado en la colección, no mí, de curiosidades e impedimentos, así como valiosas posesiones. Esto requiere mucha concentración mental, y poder de análisis mental de parte del individuo. Pero, sin embargo, la tarea es posible para el individuo avanzado, e incluso aquellos no tan avanzados son capaces de ver, en la imaginación, cómo puede ser llevado a cabo el proceso. Después de que se ha llevado a cabo este proceso de dejar a un lado, la persona se encontrará en posesión consciente de un ser que puede ser considerado en sus aspectos duales, de yo y mí. Se sentirá que el mí, la parte femenina, es un algo mental en que los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales pueden ser creados. Puede ser considerado como la matriz mental, como los antiguos lo nombraban, capaz de generar retoños mentales. En este lugar, la mente divaga, los pensamientos surgen en cascada, sin límite ni forma, y posteriormente con su repetición constante, es cuando surge el peligro de que el individuo los tome, y los abrace como reales, aunque no lo sean. Se presenta a la conciencia con poderes latentes de creación, y generación de progenie mental, de toda suerte y clase. Sus poderes de energía creativa se siente que son enormes. Pero aún parece ser consciente de que debe recibir alguna forma de energía de su yo compañero, o de algún otro yo, antes de ser capaz de traer a la existencia sus creaciones mentales. Esta conciencia trae consigo la realización de una enorme capacidad para el trabajo mental, y la capacidad creativa. Pero el investigador pronto encuentra que esto no es todo lo que hay dentro de su conciencia interna. Encuentra que existe un algo mental que es capaz de querer que el mí actúe a lo largo de ciertas líneas creativas, y que es capaz también de permanecer a un lado y observar la creación mental. Las líneas creativas son sin lugar a dudas, creadas por el entorno, la sociedad, las leyes, y otros individuos mentales. El niño desde muy temprano lo aprende por imitación. Pero las líneas son también creadas por el individuo. Si el entorno no ha sido muy agresivo, estas líneas serán creadas desde todas partes, pero si el entorno es muy agresivo, las líneas propias serán muy escasas y todas se mantendrán fieles al entorno. A esta parte de sí mismo se le enseña a llamarla suyo. Él es capaz de descansar en su conciencia a voluntad.
Él no encuentra ahí la conciencia de una capacidad de generar y crear activamente, en el sentido del proceso gradual acompañante a las operaciones mentales, sino más bien una sensación y conciencia de la capacidad de proyectar una energía de querer que la creación mental comience y proceda. El investigador encuentra también que este gemelo masculino es capaz de permanecer a un lado y observar las operaciones de creación y generación mental del gemelo femenino. Hay este aspecto dual en la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino del género mental, el mí representa el principio femenino. El gemelo masculino representa el aspecto de ser, el gemelo femenino, el aspecto de venir a ser. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino, considerados en conexión con los bien conocidos fenómenos mentales y psíquicos, dan la llave maestra a estas regiones oscuramente conocidas de operación y manifestación mental. El principio de género mental da la verdad subyacente a toda el área de los fenómenos de influencia mental y de los terribles problemas psicológicos. La tendencia del principio femenino es siempre en la dirección de recibir impresiones, mientras que la tendencia del principio masculino es siempre en la dirección de dar o expresar. El principio femenino tiene un área de operación mucho más variada de lo que tiene el principio masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluyendo el trabajo de la imaginación. El principio masculino se contenta con el trabajo de la voluntad, en sus variadas fases. Y sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el principio femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas desde el exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden dar una atención y pensamiento continuados a un asunto emplean activamente ambos de los principios mentales, el femenino en el trabajo de la generación mental activa, y la voluntad masculina en estimular y energética la porción creativa de la mente. La mayoría de las personas realmente no emplean el principio masculino. Están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instilados dentro del mí, a partir del yo de otras mentes. Pero no es nuestro propósito detenernos sobre esta fase del asunto, que puede ser estudiada a partir de cualquier buen libro de texto sobre psicología, con la llave que os hemos dado concerniente al género mental. El estudiante de los fenómenos psíquicos se percata de los maravillosos fenómenos clasificados bajo el encabezamiento de telepatía, transferencia de pensamiento, influencia mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado una explicación de estas variadas fases de los fenómenos bajo las teorías de los diversos instructores de la mente dual. Y en cierta medida están en lo correcto, pues hay claramente una manifestación de dos fases distintas de actividad mental. Pero si tales individuos quieren considerar estas mentes duales a la luz de los conocimientos herméticos, concernientes a las vibraciones y el género mental, verán que la llave tanto tiempo buscada está a mano. Es decir, las vibraciones tienen como consecuencia estados mentales determinados originados por la mente dual. En los fenómenos de la telepatía se ve cómo la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona, y la última toma el pensamiento simiente y permite que se desarrolle a la madurez. Del mismo modo operan la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de la persona que da las sugestiones dirige un vaho de energía vibratorio o poder de la voluntad hacia el principio femenino de la otra persona, y la última, aceptándolo, lo hace suyo y actúa y piensa acordemente. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desarrolla, y con el tiempo es considerada como el vástago mental de pleno derecho del individuo, mientras que es en realidad como el huevo del cuclillo puesto en el nido del gorrión, donde destruye al vástago de pleno derecho y se pone como en su hogar. El método normal es que los principios masculino y femenino en la mente de una persona se coordinen y actúen armoniosamente en conjunción uno con el otro.
Esto es lo que llevaría a una persona a la madurez total, y a un control pleno de todo su ser. Conllevaría la solución a los problemas más intrincados, de la psicología mental. Pero, desgraciadamente, el principio masculino en la persona corriente es demasiado perezoso, para actuar. El despliegue de poder de la voluntad es demasiado ligero y la consecuencia es que tales personas son regidas casi enteramente por las mentes y voluntades de otras personas, a las que permiten hacer su pensamiento y volición por ellas. ¿Cuántos pocos pensamientos o acciones originales son ejecutados por la persona corriente? No son la mayoría de las personas meras sombras o ecos de otras que tienen voluntades o mentes más fuertes que ellas. El problema es que la persona corriente reside casi del todo en su conciencia del mí, y no realiza, no quiere entender que tiene una cosa tal como un yo, un gemelo masculino adormecido al que no quiere despertar por pereza. Voy a repetir para que se oiga claro y limpio. Me pregunto cuántos pocos pensamientos o acciones originales son ejecutados por las personas corrientes. No son la mayoría de las personas, meras sombras, o ecos de otras que tienen voluntades o mentes más fuertes que ellas. El problema es que la persona corriente, reside casi del todo en su conciencia del mí. Y no es consciente que tiene una cosa tal, como un yo. No quiere entender que tiene una cosa tal como un gemelo masculino adormecido, al que no quiere despertar, por pereza. Me rebelo contra el mundo, y vuelvo a repetir, por tercera vez, esta verdad telemática. Me pregunto cuántos pocos pensamientos o acciones originales son ejecutados por las personas corrientes. No son la mayoría de las personas, meras sombras, o ecos de otras que tienen voluntades o mentes más fuertes que ellas. El problema es que la persona corriente, reside casi del todo en su conciencia del mí. Y no es consciente que tiene una cosa tal, como un yo. Las personas se polarizan en su principio femenino de la mente, y al principio masculino, en el que está alojada la voluntad, se le permite permanecer inactivo y no empleado. Los hombres y las mujeres fuertes del mundo manifiestan invariablemente el principio masculino de la voluntad, y su fortaleza depende materialmente de este hecho. En vez de vivir sobre las impresiones hechas sobre sus mentes por otros, dominan sus propias mentes por su voluntad, obteniendo la clase de imágenes mentales deseadas, y más aún dominan igualmente las mentes de otros, de la misma manera. Mirad a la gente fuerte, cómo se las apaña para implantar sus pensamientos y miente en las mentes de las masas de la gente, haciendo así que la última tenga pensamientos acordes con los deseos y voluntades de los individuos fuertes. Es por esto que las masas de gente, son tales criaturas semejantes a borregos, no originando nunca una idea propia, ni usando sus propios poderes de actividad mental. La manifestación del género mental puede ser advertida en todo nuestro alrededor en la vida de cada día. Las personas magnéticas son aquellas que son capaces de usar el principio masculino de modo de impresionar sus ideas sobre otras. El actor que hace a la gente gemir, o llorar como desea, está empleando este principio. E igualmente lo está el orador con éxito, hombre de estado, predicador, escritor u otra gente que está ante la atención pública. La peculiar influencia ejercida por alguna gente sobre otros es debida a la manifestación del género mental, a lo largo de las líneas vibratorias arriba indicadas. En este principio yace el secreto del magnetismo personal, la influencia personal, la fascinación, así como los fenómenos agrupados generalmente bajo el nombre de hipnotismo. El buscador de conocimientos, que se ha familiarizado con los fenómenos de los que generalmente se habla como de psíquicos, habrá descubierto la parte importante jugada en dichos fenómenos por esa fuerza que la ciencia ha denominado sugestión, término por el cual se quiere dar a entender el proceso o método por el que una idea es transferida a la mente de otro,
haciendo que la segunda mente actúe de acuerdo con ella. A fin de comprender inteligentemente los variados fenómenos psíquicos, en los que subyace la sugestión, es necesario un entendimiento correcto de la sugestión. Pero aún más necesario le es un conocimiento de la vibración y el género mental, al interesado en la sugestión. Pues el principio completo de la sugestión, depende del principio del género mental, y de la vibración. Es acostumbrado en los escritores y profesores de la sugestión, explicar qué es la mente objetiva, o voluntaria la que hace la impresión mental, sobre la mente subjetiva o involuntaria. Pero no describen el proceso o no dan analogía ninguna en la naturaleza, por la que podamos comprender más fácilmente la idea. Pero si queréis pensar en la cuestión a la luz de la verdad, seréis capaces de ver que la energización del principio femenino por la energía vibratoria del principio masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza, y que el mundo natural proporciona incontables analogías por las que el principio puede ser entendido. Esto es posible porque la creación misma del universo sigue la misma ley, y que en todas las manifestaciones creativas, sobre los planos de lo espiritual, lo mental y lo físico, está siempre en operación este principio de género, esta manifestación de los principios masculino y femenino. Una vez que el principio de género mental es captado y entendido, los variados fenómenos de la psicología se vuelven al punto capaces de clasificación y estudio inteligentes, en vez de estar muy en la oscuridad. El principio funciona, en la práctica, porque está basado sobre las inmutables leyes universales de la vida. No entraremos en una discusión extendida, o descripción, de los variados fenómenos de la influencia mental o la actividad psíquica. Hay muchos libros, muchos de ellos bastante buenos, que han sido escritos y publicados sobre este asunto en los últimos años. Los hechos principales establecidos en estos diversos libros son correctos, aunque los distintos autores hayan intentado explicar los fenómenos por múltiples y caprichosas teorías que les son propias. El investigador puede familiarizarse con estas materias, y usando la teoría del género mental será capaz de poner orden a partir del caos de la teoría, y las enseñanzas conflictivas, y puede, más aún, hacerse prontamente él mismo un maestro del tema si así estuviera inclinado a hacerlo. El propósito de estos artículos no es dar un relato extendido de los fenómenos psíquicos, sino más bien dar al interesado la llave maestra por la que pueda abrir las muchas puertas que conducen a las partes del templo del conocimiento que pueda desear explorar. Creemos que en estas enseñanzas, uno puede encontrar una explicación que servirá para aclarar muchas perplejantes dificultades. Una llave que abrirá muchas puertas. ¿Qué utilidad tiene entrar en detalles concernientes a todos los muchos rasgos de los fenómenos psíquicos y la ciencia mental, supuesto que situamos en las manos del interesado los medios por los que puede familiarizarse él mismo plenamente con respecto a cualquier fase del tema que pueda interesarle? Con esta ayuda uno puede ir a través de cualquier biblioteca oculta de nuevo, iluminando la vieja luz de Egipto, muchas páginas sombrías y asuntos oscuros.